a señalar. Bueno, pues vamos a tener el día de hoy la conferencia etapa intermedia, ofrecimiento, exclusión de prueba. La va a impartir la doctora Rosalba Elena Zárate Herrera, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Nacional, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, institución en la que obtuvo el título de abogado, notario y actuario, maestra en Derecho, con terminal en Ciencias Penales en la misma institución. Es doctora en Juicios Orales en la Universidad Tolteca de México, Asociación Civil, concurso concursos internacionales en Chile, ha participado en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Uruguay, sobre el sistema acusatorio. Ha sido participante del equipo de trabajo de elaboración justamente esto. ¿Qué pasó aquí? Regreso, perdónenme, es que están entrando más compañeros. Ha sido participante del equipo de trabajo de elaboración de las guías judiciales de conducción de audiencias realizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con la Oficina Internacional para el Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de American OPDAT. En cuanto a la actividad laboral, se ha desempeñado básicamente dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla, teniendo una carrera judicial en la que se ha desempeñado prácticamente en todas las funciones, incluyendo consejera del Consejo de la Judicatura Estatal. Actualmente es jueza de Tribunal de Enjuiciamiento con jurisdicción estatal. En el ámbito académico, es docente federal certificada en el nuevo sistema de justicia penal por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, CETEC. Es capacitadora en el Poder Judicial del Estado, en las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Puebla y Tlaxcala, en la Academia de Formación y Desarrollo Policial de Puebla. Es docente en diversas universidades en licenciatura, maestría y doctorado. Yo le doy la más cordial bienvenida a la doctora Rosalba Elena Zárate Herrera, a quien tengo el gusto de conocerla ya de antaño. ¿Por qué? Porque tengo que decirlo de esta manera. La doctora Rosalba Elena es una de las personas que ha impulsado mi carrera. ¿Por qué? Porque fue maestra de su servidor durante la universidad. Y además le tengo una alta estima porque ella me enseñó muchas cosas y me dio excelentes consejos como estudiante y fuera del aula como abogado. Entonces, ahora en este momento voy a traer ya conmigo su señoría para que puedan todos escucharla. Ya en este momento la voy a traer aquí, la voy a habilitar como coanfitrión a su señoría. Y pues ahora sí, mis queridos abogados, vamos a escuchar atentamente a la doctora Rosalba Elena Zárate Herrera. Recuerden, por favor, no hay que levantar manos virtuales. Vamos a permitir que ella dé su conferencia y una vez que ella termine, ustedes harán uso de su mano virtual y podrán interactuar con ella. Adelante, mi estimada doctora Rosalba Elena. Muchas Bienvenida. gracias, gracias. Agradecer antes que nada al licenciado Manuel por la invitación para poder estar con ustedes en este curso. Es verdaderamente un placer que me acompañen en esta noche de plática sobre el sistema de justicia penal. Bien, pues vamos a platicar sobre la admisión, cómo admitir y cómo excluir medios de prueba. Recordemos que el objeto de la etapa intermedia que se encuentra en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece el depurar los hechos, ofrecimiento y admisión de pruebas. Obviamente, pues también tenemos que ver cuál es la clasificación jurídica de esos hechos.
Recordemos que en el sistema tradicional era común que el anuncio, ofrecimiento, admisión, desahogo de la prueba se hiciera en un solo momento. Simplemente los abogados llegaban con el testigo, lo presentaban, decía, él va a declarar sobre los hechos. Y en ese momento se admitía la prueba y se desahogaba. En este sistema de justicia penal cambian esas reglas, cambia la forma en que se va a ofrecer la prueba. Vamos a ver. Primero, debe de haber un anuncio de prueba. Deben las partes que van a ir a juicio oral establecer cuáles son los medios de prueba que pretenden que se desahoguen en audiencia de debate o audiencia de juicio oral. ¿Dónde anuncia sus medios de prueba? Bien, el agente del Ministerio Público va a anunciar estos medios de prueba en su escrito de acusación, acorde a lo establecido por el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que una vez que finaliza la investigación complementaria, hay un plazo de 15 días. En este plazo de 15 días, acorde al 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede optar por varias cuestiones. Puede solicitar sobreseimientos, puede solicitar la suspensión del proceso o considerar que lo que ha obtenido en la investigación inicial y complementaria le resulta suficiente para poder llevar a esta persona a un juicio oral. En ese momento que la gente del Ministerio Público, haciendo este análisis del 324, considera que estos actos de investigación recabados son suficientes, bastante pertinentes para poder llevar a esta persona a juicio oral y que se dicte una sentencia condenatoria, más allá de toda duda razonable, es cuando va a presentar su acusación. Recordemos que esta etapa intermedia tiene dos fases, una fase escrita y una oral. La fase escrita va a iniciar con el escrito de acusación del Ministerio Público, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el tema que nos ocupa, ahí es donde vienen anunciados los medios de prueba. Si tú quieres saber cuál es la teoría del caso que va a llevar la Fiscalía al juicio oral, basta con que leas la acusación. En esa acusación viene el hecho que inclusive ya se fijó en la formulación de imputación 311, ya se estableció en la vinculación a proceso 316 y ahora es materia de la acusación 335, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es más, a mí me encanta este artículo, el 335, porque establece en su penúltimo párrafo que no pueden variar los hechos y no pueden variar las personas. Es decir, una vez que se ha fijado el hecho en la formulación de imputación, ya no pueden ser variados estos hechos. Tampoco pueden surgir nuevos actores en este proceso penal, es decir, las partes tienen que ser las mismas. Y es muy común que suceda en las acusaciones que de momento surjan víctimas que no teníamos contempladas. Son víctimas que en su momento pues nadie sabía, en la vinculación a proceso no fueron consideradas como tal. Ejemplo, tenemos un delito de carácter culposo donde con una sola conducta tenemos varios resultados: homicidio, lesiones y daño. Por lo general siempre es el homicidio lo que se va a llevar ante el juez de control para la vinculación a proceso.
En muchas ocasiones ocurre que en la acusación ya tengo como víctimas al lesionado, al propietario del vehículo. Sin embargo, los mismos jamás fueron contemplados al momento de la vinculación a proceso. Dado que se trataba de un homicidio de carácter culposo, pues solamente tengo como víctima a la persona fallecida. Entonces, cuando me surgen el lesionado, el propietario del vehículo, ya me están variando, ya me están poniendo víctimas que no deben de surgir en este momento. Si hay un daño en propiedad ajena, si hay lesiones culposas, adelante, tendrán que formular imputaciones, tendrán que dictar las vinculaciones a proceso y pueden en su momento acumularse estas causas penales, pero no puede surgir en acusación a estas personas como víctimas de este hecho. Entonces, cuidado ahí con esa situación. Aquí, ¿qué es lo que puede variar? Puede variar solamente la calificación jurídica, la forma en que el Ministerio Público considera que el hecho es un delito. Entonces, eso sí puede ir variando, lo permite el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, inclusive en etapa de juicio oral hasta los alegatos de clausura 398 del Código Nacional nos permite esa situación. Pero hechos y personas no pueden ser variadas. Bien, señalamos que el Ministerio Público tiene 15 días, 324 del Código Nacional. Tiene estos 15 días para considerar qué medios de prueba va a llevar a juicio oral. En esta investigación inicial y complementaria es obvio que obtuvo muchos medios de prueba, hizo investigaciones, actos de investigación. Sin embargo, no todos deberán de llegar a juicio oral. Más adelante vamos a verificar la depuración de estos medios de prueba. Ahorita estamos en anuncio. Muy bien, ese es el Ministerio Público. ¿Qué pasa con la víctima o ofendido? Bueno, ellos también pueden en su momento presentar una acusación coadyuvante. La coadyuvancia se va a determinar acorde al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales 3 días posteriores a la notificación de la acusación del Ministerio Público. Recordemos que acorde al 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que el juez de control tiene el escrito de acusación, debe de acordar ese escrito, debe fijar la fecha de la audiencia intermedia y debe de correr traslado. Establece el 336 que el juez tiene un periodo de 24 horas y el 341 del mismo ordenamiento legal me dice que tendremos que fijar esta audiencia intermedia en un plazo de 30 a 40 días naturales. Es importante recalcar la palabra naturales porque en muchas ocasiones se piensan que son hábiles y no, en este caso, para la fijación de la audiencia intermedia son días naturales. Bien, entonces aquí esta víctima ofendido a través de este escrito de coadyuvancia, acorde al 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cuestiones como es solicitar corrección de vicios formales, verificar lo de la reparación del daño. Para el tema que nos ocupa es también anuncia medios de prueba. ¿Qué medios de prueba puede anunciar la víctima o el ofendido? Pueden ser los mismos del Ministerio Público, pueden ser diversos, complementarios, en fin. Aquí la víctima u ofendido debe de presentar ese escrito. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cubrir el escrito de víctima o ofendido? El 339 me dice que deben de ser los mismos que se le piden al agente del Ministerio Público en el 335. Bien, vayamos ahora al acusado y la defensa. Cuando anuncia sus medios de prueba la defensa, lo hace en el escrito. ¿A qué se refiere el 340?
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso ese artículo trae como título ofrecimiento de medios de prueba. Entonces, ahí está el momento en que debe de ofrecer los medios de prueba la defensa y el acusado. ¿Cuántos días tiene para anunciar estos medios de prueba? Bueno, acorde a lo que establece ese primer párrafo del 340, tiene 10 días posteriores a que venzan los 3 días de la víctima u ofendido. Para que ustedes se hagan una idea clara, el juez, una vez que ordena, se emplace, se corra traslado a todos los demás, en ese momento serían los 3 días de la víctima u ofendido. Feneciendo esos 3 días de la víctima, comenzarán los 10 días del acusado y defensa. Yo siempre les he dicho, tengan cuidado, porque a veces por querer calcular 13 días se nos van los tiempos. Entonces, con mucho cuidado, hay que anunciar los medios de prueba acorde a lo establecido por el 340. 10 días posteriores a que venzan los 3 días de la víctima y el ofendido, que estos vencen 3 días posteriores a la notificación de la acusación. Muy bien, ahí solo anunciamos medios de prueba. ¿Qué significa anunciar medios de prueba? Únicamente menciono cuál es el medio de prueba que voy a llevar. Voy a llevar a la víctima X, voy a llevar al testigo Y, voy a llevar al perito Z. Únicamente es mencionar sus nombres. Aquí lo más importante que señala el 335 en su último párrafo es que si se ofertan testigos, peritos, se tiene que establecer sus nombres, los lugares, domicilios donde deberán de ser citados y también sobre qué va a versar su declaración. Acorde al principio de igualdad entre las partes, pues lo mismo acontece para la víctima u ofendido, su asesor jurídico, así como para el acusado o la defensa. Cuando anuncies medios de prueba, dime qué es lo que van a declarar, a qué se van a referir. Quizás tengan más clara esta idea los compañeros que se dedican al civil, porque ellos lo hacen con mayor frecuencia. A los penalistas nos cuesta un poco de trabajo porque nunca nos habían pedido el que dijéramos a qué va un testigo. Entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo esos anuncios de medios de prueba. Incluso, ¿dónde va a tener problema el anuncio de medio de prueba? En la audiencia intermedia. Ahí es donde va a surgir los problemas. Bien, ya señalé cuáles son los medios de prueba. ¿Qué medios de prueba puedo anunciar? Puedo anunciar testimoniales en un sentido amplio. Víctima, ofendido, el testigo como tal, el elemento de la policía que intervino en la investigación de estos hechos, primer respondiente, el que detiene, el investigador, en fin. En esta parte de medios de prueba testimoniales abarcamos a todos aquellos que van a ir a declarar sobre estos hechos. También como medio de prueba vamos a tener periciales, es decir, cuando necesitamos un experto que venga a opinar sobre un tema determinado en ciencia, artes o también oficios, pues requiero un especialista y ahí serán los peritos. También puedo ofertar como medios de prueba documentales, prueba material y la prueba anticipada. Vamos a ver más adelante sobre este tema. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta audiencia de preparatoria al juicio oral? Fíjense ustedes que en otros países, por ejemplo, Chile, Argentina, consideran esta audiencia de suma importancia porque a través de ella se va a determinar cómo se va a desahogar un juicio oral. Es decir, cuáles son los medios de prueba que finalmente serán desahogados. Entonces, para ellos es de gran importancia. En el caso de Colombia, el propio Tribunal de Enjuiciamiento lleva a cabo esta audiencia intermedia y el juicio oral.
Han considerado los jueces colombianos que la mejor manera de saber qué es lo que voy a desahogar en juicio oral es preparar uno mismo esa audiencia. En México no se tomó así. México consideró que la audiencia preparatoria al juicio oral, la audiencia intermedia, la fase oral de la etapa intermedia, tenía que ser a cargo del juez de control. Y ya el juicio oral sería a cargo de un juez totalmente distinto. Entonces, vean ustedes cómo cambiamos, a diferencia de Chile, Argentina, Colombia, tenemos una forma diferente para realizar esta audiencia preparatoria de juicio oral. ¿Quién realiza la audiencia intermedia? La realiza el juez de control, acorde a lo dispuesto por el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo se va a desahogar esta audiencia? Bien. El juez de control, ya dijimos, 341, Código Nacional de Procedimientos Penales, me fija entre 30 y 40 días después de que se presentó la acusación, va a ser la audiencia intermedia. Ya se encargó de que se notifique a todas y cada una de las partes corriéndole el traslado de la acusación. Eso me gusta porque en muchas ocasiones se consideraba en el sistema tradicional que probablemente se estuviera ayudando a la gente del Ministerio Público. Aquí ello desaparece, esa sospecha, creer esta situación desaparece, porque el escrito de acusación se le entrega una copia a cada una de las partes. Ya no puede ser modificado, ya no puede ser cambiado, porque se ha entregado a las partes. Muy bien. Una vez que ya se ha señalado esta audiencia preparatoria de juicio oral, audiencia intermedia, como señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control verifica la asistencia de las partes. Aquí resulta verdaderamente interesante que en esta audiencia intermedia se establece que deben de estar necesariamente, eso es un requisito, que esté el juez, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa. Pero lo que resulta en verdad interesante es que en este caso no está citado, no aparece como tal el imputado. El 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales me establece la presencia ininterrumpida de las partes, juez, agente del Ministerio Público, asesor y defensor. Pero el imputado no lo considera como tal. En ese sentido, se ha establecido, dado que tenemos instrumentos internacionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dicen que sí debe de estar presente el imputado. Inclusive ahorita vamos a ver, platicando sobre el tema, por qué, a pesar de que el Código Nacional no me dice que sea necesario la presencia del imputado, nosotros sí lo consideramos importante. También establece este 341 que en el caso de que no comparezca la víctima ofendido, su asesor jurídico, no se suspende esta audiencia, se lleva a cabo. O sea, el que ellos no comparezca no significa que yo deba de volver a señalar día y hora, tenga que diferir esta audiencia. El mismo 341 segundo párrafo me dice que no. Inclusive va más allá, dice, si la víctima u ofendido, obviamente con asesor jurídico, no comparecen a la audiencia intermedia sin causa justificada y fueran acusadores coadyuvantes, aunque fueran acusadores coadyuvantes, en ese caso, por no comparecer de manera injustificada, se les tiene por desistir. Entonces, ya no va esa acusación coadyuvante. Es importante que estén presentes. Entonces, abogados, abogadas, ustedes son asesores jurídicos, si ustedes llevan una acusación
coadyuvante, tengan mucho cuidado porque si no comparecen, en este caso, pues va a resultar, acorde al 341, 342, que no los van a tener como coadyuvantes. Ahí, cuidado, porque el segundo párrafo del 342 del Código Nacional nos dice, ya no te tendré como coadyuvante, y obviamente ese anuncio de prueba ya no podrá ser ofrecido. Muy bien, por eso el juez verifica la asistencia de las partes, verifica quiénes son las personas que tienen que llegar a esa audiencia para tomar decisiones. Ya quedamos, si no está presente la asesoría jurídica, la víctima, no son acusadores coadyuvantes, no se han nombrado como acusadores coadyuvantes, puede desahogarse esta audiencia sin mayor problema. Cuidado, hay que tomar en consideración que existe por protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que involucran niñas, niños y adolescentes, que siempre tendrá que haber un asesor jurídico. Entonces, ahí el juez de control tiene que verificar las razones por las que no comparezca el asesor, porque por protocolo yo tengo que verificar esa situación. Lo mismo acontece con las leyes generales de secuestro y de trata de personas. En esos casos, de igual manera, me establece delincuencia organizada, también me establece que debe de haber asesores jurídicos, específicamente en estas leyes generales. Entonces, por eso, como juez, tengo que verificar la asistencia de las partes. Otra de las situaciones que se manejan al inicio de esta audiencia es verificar si es posible una salida alterna o un mecanismo de aceleración como es el procedimiento abreviado. Por eso requerimos que esté presente el acusado. El único que nos puede decir si quiero un acuerdo reparatorio es el acusado. El único que puede en su momento aceptar una suspensión condicional del proceso lo es un acusado. Obviamente, en el caso del procedimiento abreviado, el único que puede admitir su responsabilidad en los hechos es el acusado. Por eso, aunque el 341 no me contemple esa situación, el 342 no me contemple esa situación de que no esté el acusado, vean ustedes cómo sí es necesario. ¿A quién le pregunto? Estas salidas alternas o estos mecanismos de aceleración, solamente al acusado. Por eso ahí el juez es lo primero que verifica. Fíjense, todavía no inicia la audiencia intermedia como tal. Primero está verificando si es posible salidas alternas como mecanismos y mecanismos de aceleración. Cuando todas las partes me dicen, no, no hay posibilidades, no queremos una salida alterna, no queremos un mecanismo de aceleración, continuamos con esta audiencia intermedia. En este caso de audiencia intermedia, si bien el 344 me da un orden de cómo llevar esta audiencia, en muchas ocasiones, dada la práctica y lo que acontece en las audiencias, por lo general comenzamos verificando si hay alguna incidencia. Antes de la exposición sintética de las partes, primero verificamos si hay incidencias. Cualquier tipo de incidencias, desde sobreseimientos hasta en su momento nulidades, en fin. Por eso comenzamos en muchas ocasiones con las incidencias. Preguntamos a cada una de las partes si hay alguna incidencia que promover. Si no hay incidencias, si nos manifiestan que no hay incidencias, nos vamos también en un desorden a cerciorarnos si se ha cumplido descubrimiento probatorio. ¿Por qué lo estamos haciendo en muchas ocasiones en las primeras partes o en los primeros instantes de la audiencia intermedia? Porque nos ha ocurrido en muchas ocasiones que preguntamos, señores, ¿se ha hecho el descubrimiento probatorio? Y todos contestan que sí. Sin embargo, a la hora del debate de la prueba, vienen diciendo, oiga, pero es que yo no tengo copia
de la entrevista del testigo, no tengo copia del informe pericial, y es cuando uno se percata como juzgador, como juzgadora, oye, pues entonces no te han hecho el descubrimiento probatorio. Ahí es cuando nos percatamos, te entregaron copias de toda la carpeta de investigación, te entregaron copias de estas declaraciones previas de los testigos, de los informes periciales, lograste accesar al lugar donde fueron los hechos, te permitieron ver los objetos del delito, te dieron copias de videos, de fotografías, de todo, y en muchas ocasiones nos percatamos en esta audiencia intermedia que nos dice, no, no sabía yo que requería ello. Entonces, por eso, cerciorarnos si se ha cumplido con el descubrimiento probatorio, lo ponemos también al principio para verificar esa situación. A veces ya desahogamos casi toda la audiencia y por una situación así hay que dejarla inexistente, hay que volver a señalar para poder verificar esas situaciones. ¿Qué es lo importante del descubrimiento probatorio? Recuerden ustedes que en el 337 Código Nacional de Procedimientos Penales me establece cómo es un descubrimiento probatorio. Es decir, cómo va a haber ese intercambio de información. El agente del Ministerio Público, acorde a este 337, está obligado a entregar la totalidad de las copias de la carpeta de investigación. Eso es por la cuestión escrita. Permitir el acceso a los lugares que están asegurados, al lugar de los hechos, permitirles el acceso a estos objetos, por ejemplo, armas, ropa, en fin, todo aquello que se va recabando en la investigación. Ya comentaba que copias de videos, de fotografías, de todo. También en este caso, la víctima, a través del asesor jurídico, si es que va a llevar una prueba distinta, diferente a la del agente del Ministerio Público, también tendrá que descubrir la prueba. Tendrá que dar copias a los demás. También en ocasiones sucede, por lo que hace a los defensores, que ellos olvidan en un momento que tienen que dar las entrevistas previas de sus testigos. Quiero que quede claro, desapareció el que yo llevo al testigo estrella y en este momento está apareciendo en esta audiencia o en audiencia de juicio. No se puede. Acorde al 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tu defensa debes de entregar copias de las declaraciones previas de tus testigos, copias de los informes periciales o también videos y fotografías, lo que tú vayas a llevar. ¿Cuál es la diferencia entre los descubrimientos probatorios? El fiscal y la víctima están obligados a darles copias de todo, sobre todo el fiscal. So pena de dar vista a su superior jerárquico o imponer correcciones administrativas. La defensa no, la defensa tiene esa ventaja, solamente va a anunciar aquello que es necesario que va a llevar a juicio oral. Si tiene alguna otra prueba que pudiera perjudicar a su cliente, a su defendido, no está obligada esta defensa a anunciarla y menos aún a descubrirla. Entonces, por eso es importante como jueces que verifiquemos si se han hecho estos descubrimientos probatorios. Una vez que se ha verificado que efectivamente hay este intercambio de información, continuamos con nuestra audiencia intermedia. En esta audiencia intermedia, de igual manera, en muchas ocasiones solicitamos que nos digan si hay, por ejemplo, acumulación o separación de acusaciones. En muchas ocasiones, en un mismo juicio se ventilan varios hechos para un mismo acusado o por un solo hecho llevamos a varios acusados. Entonces, en muchas ocasiones, este es el momento procesal oportuno para que acorde al 343 del Código Nacional me establezcan si hay unión o separación
de acusaciones. Entonces, ahí es cuando se va a fijar esa situación. Vámonos con la parte importante. Necesitamos una exposición sintética por las partes. Fiscalía, asesoría y defensa me van a decir qué es lo que pretenden probar en juicio oral. El Ministerio Público no tiene mayor problema. Son los mismos hechos de formulación de imputación, vinculación a proceso y acusación. Entonces son los mismos hechos. Ahí los va a señalar y a verificar. Estos son los hechos. Exposición sintética. En el caso de los asesores jurídicos, en muchas ocasiones pueden ellos llevar una teoría del caso alterna. No se recomienda esa teoría del caso alterna, porque el acusador es el Ministerio Público y aunque hay una acusación coadyuvante, siempre será el Ministerio Público el principal. El que haya una acusación coadyuvante no significa que el Ministerio Público ya no se haga cargo de sus obligaciones constitucionales y legales. Eso no quiere decir que le deje toda la carga de la prueba al asesor jurídico. No, simplemente es ayudarse. Por eso se habla de una coadyuvancia. Muy bien, en este caso, también una exposición sintética del asesor puede ser que se adhiere a lo manifestado por el fiscal, comparte la misma teoría del caso que el fiscal. Por lo general, es lo que ocurre en audiencias intermedias. ¿Qué pasa con la defensa? Bien, en la defensa existen varias posturas. Puede ir con una defensa pasiva. Esto quiere decir solamente nos haremos cargo en la audiencia de juicio oral de aquellas situaciones que en su momento favorezcan al defendido. Es decir, errores, omisiones en que incurran los testigos. Entonces, basta con que nos digan que van con una defensa pasiva, eso quiere decir no van a llevar medios de prueba, no van a tener otra situación. Puede ser que nos digan que van a llevar una teoría del caso alterna. No sé, van a probar una legítima defensa, alguna excluyente de responsabilidad, también van a, en su momento, a considerar probar que si bien es cierto el hecho fue cometido, su cliente no es el responsable, dado que se encontraba en otro lugar al momento de los hechos. Entonces, ahí depende de cada una de las defensas, depende de sus estrategias, sí determinarán qué es lo que van a hacer en juicio oral. Entonces, pueden decir, igual hay quien dice, no me gusta decir, voy con una defensa pasiva, porque parece que no voy a hacerme cargo de defender a mi cliente. Y como que eso no se oye bien. No pasa nada, no digas defensa pasiva, únicamente señala que verificarás en su momento lo que el fiscal haya señalado. En fin, tú puedes decir otras situaciones, no tienes que decir defensa pasiva. Nosotros, como jueces, lo primero que decimos es defensa pasiva. Pero bien, eso no hay mayor problema. Cada quien sabe cómo llevar su asunto, sabe cómo es su cliente. En fin, ustedes son como defensores los que nos van a determinar. Lo que sí, si tú llevas una teoría del caso alterna, sí me tienes que decir qué vas a ir a demostrar a juicio oral. Voy a ir a demostrar una legítima defensa, demostrará legítima defensa. Demostrará que estas lesiones no son calificadas, sino en riña, unas lesiones con una pena atenuada. En fin, lo que ustedes quieran determinar. Aquí el juez va a poner la postura de las partes. Este juez no va a decidir quién tiene razón, si el Ministerio Público con unas lesiones calificadas o la defensa con unas lesiones en riña o en legítima defensa o una legítima defensa. Eso no lo va a considerar el juez de control. Él solamente va a sentar en el auto de apertura a juicio oral posturas de las partes, únicamente. Bien, una vez que ya se hizo la exposición sintética por las partes, viene la corrección de vicios formales. Asesores jurídicos, por favor,
Ustedes son una parte importante en la corrección de vicios formales. Agente del Ministerio Público no puede llegar a la audiencia intermedia y decir, juez, ¿qué cree? Me equivoqué. No puse un testigo. No es Daniel, es Daniela. No es perito médico, es perito químico. El hecho no es 2022, es 2021. O sea, todos esos errores que se cometen al momento de realizar la acusación, no puede el Ministerio Público llegar y decir, los voy a corregir. En este momento, su señoría, corrijo vicios formales. No, no puede. Por eso el Código 338, Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera específicamente, le dice a la víctima, obviamente a su asesor jurídico, solicita la corrección de vicios formales. Porque si no se corrigen estos vicios formales, van a impactar al momento de celebrar el juicio oral. No va a pasar el testigo. Ya nos ha ocurrido en audiencias que está anunciado Daniela y de momento me aparece un Daniel o me están anunciando a Daniel y aparece una Daniela. Entonces, ¿qué sucede en la audiencia de juicio oral? Simplemente ese testigo no pasa a declarar en detrimento de la parte que lo haya ofertado. Entonces, mucho cuidado, por favor, asesores jurídicos. Esta es una misión, es un trabajo para ustedes. Solicitar toda la corrección de vicios formales que aprecien al momento de analizar la acusación del Ministerio Público, porque de ello va muchas situaciones. Comento que no desfile ese testigo, que no declare ese testigo en juicio oral, que ese perito no se escuche lo que iba a informarnos, en fin. Entonces, cuidado con corrección de vicios formales. Los asesores jurídicos son los que van, piden que se corrija. Obviamente el juez al momento de corrección de vicios formales lo que hace es darle vista a la parte contraria, defensa. La defensa determinará si es posible corregir o no esa situación. A veces nos ha ocurrido que a alguna persona no le gusta su nombre. Teníamos una perito que su primer nombre era Petronila María, entonces ponía P. María porque no le gustaba Petronila. Entonces piden la aclaración diciendo que quieren que sea Petronila María, porque es obvio que ella va a llegar a declarar a juicio oral. ¿Qué pasa con defensa? Defensa verifica y checa. No hay en ninguna parte en la carpeta de investigación donde diga Petronila. No tengo a ninguna Petronila. Hay P. María, pero no hay Petronila María. Entonces, eso no se puede corregir. Ya el juez escucha, si es posible esa situación, escucha a gente del Ministerio Público. ¿Qué tiene que manifestar agente del Ministerio Público? No, su señoría, ¿cómo no? Sí, mira, hasta el final sí aparece el nombre de Petronila y sí es posible hacer la corrección de ese vicio formal. O también puede decir, tiene razón el asesor jurídico, efectivamente es Daniela y no Daniel. Entonces, ahí es cuando se van a corregir estos vicios formales. En muchas ocasiones a lo largo de las clases me dicen las defensas, oiga, yo nunca voy a pedir una corrección de vicios formales, porque pues que vaya mal para que en el juicio ya no pasa ese testigo, ¿ok? Es tu estrategia, eso es lo que tú quieres, adelante. Pero cuidado, a veces ocurre que el vicio formal es en tu propio detrimento. Está mal realizada esa situación. Entonces, si hay un testigo que a ti te interesa llevarlo y lo está ofertando Ministerio Público, pero está mal el nombre, pues corrige, solicita la corrección de vicios formales. El artículo 340, fracción primera, también te dice, defensa, tú puedes solicitar esta corrección. Aquí también puede ser por estrategia que la víctima diga, mejor no solicito la corrección.
Pero si tú como defensor requieres ese testigo, obviamente pide la corrección del vicio formal, porque también te va a impactar al momento de juicio el hecho de que no pase esta persona a declarar. ¿Ok? Entonces, ahí esa corrección de vicios formales es muy importante. También vamos a ver acuerdos probatorios. El artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales me establece cómo se va a realizar esta propuesta, la dinámica para un acuerdo probatorio. Dice el 345, ¿quién propone acuerdos probatorios? El Ministerio Público. Vean ustedes que este acuerdo probatorio lo puede proponer desde la acusación 335 o lo puede proponer en audiencia intermedia. ¿Cómo hace la propuesta? Bueno, puede considerar, vamos a pensar que sea un delito cometido en agravio de una niña, puede proponer como acuerdo probatorio que se establezca que la víctima es una niña. Una niña, por ejemplo, de 8 años. Esa es la propuesta y se la va a hacer a la defensa. La defensa va a verificar si efectivamente hay un acto de investigación que corrobore que la niña tiene 8 años al momento de los hechos. Por ejemplo, puede la defensa decir, sí, estoy de acuerdo, lleguemos a ese acuerdo, la niña tiene 8 años al momento de los hechos, tenía 8 años al momento de los hechos. Establece este 345 que para evitar que en su momento fiscalía con defensa estén acordando situaciones que puedan perjudicar a la víctima, le voy a preguntar a la víctima, a su asesor jurídico, ¿estás de acuerdo con lo que las partes en este momento, fiscal, defensa, se pusieron de acuerdo? ¿Tú estás consciente si lo autorizas? Y ahí establece que el juez tendrá que escuchar si dice sí, si dice no, y en su momento el juez tomará la decisión. ¿Qué es lo que tiene que considerar el juez de control? Que haya el acto de investigación. No basta nada más que las partes se pongan de acuerdo. Debe de haber un acto de investigación que sustente ese acuerdo probatorio. Entonces, en su momento lo acuerda, lo autoriza, mejor dicho, autoriza el acuerdo probatorio. ¿Sobre qué es el acuerdo probatorio? Sobre parte del hecho. Aquí en este caso, la niña tiene 8 años. Los hechos acontecieron el 5 de mayo de 2021, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere estos acuerdos probatorios. Aquí viene la parte interesante, que verdaderamente por eso es que estamos en esta plática. Vamos a ver ahora sí el debate sobre la prueba. Bueno, ¿cómo se realiza el ofrecimiento en audiencia del medio de prueba? Ya quedamos. En la parte escrita se anuncia la prueba. Audiencia intermedia. Aquí en la audiencia intermedia ofrezco la prueba que ya había anunciado. Ahora la estoy ofreciendo. Este es el momento del ofrecimiento de la prueba como tal. ¿Cómo se realiza este ofrecimiento? Similar a la fase escrita. Si tú eres agente del Ministerio Público y llevas una buena acusación, es igual que como tienes en tu escrito de acusación. Si tú eres asesor jurídico y llevas una acusación coadyuvante, es similar, es igual. Tú ya llevas el ofrecimiento de la prueba en tu escrito. Lo mismo acontece con defensa, 340, Código Nacional de Procedimientos Penales, ya también ofreciste la prueba. Entonces, si tú llevas un buen escrito de ofrecimiento de pruebas, seas fiscal, asesor o defensor, no vas a tener problemas en esta audiencia intermedia. Por favor, es esencial escuchar los lineamientos del juez de control. Si bien es cierto, hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y se ha estado trabajando en guías judiciales, como se señaló al principio, con la presentación de la voz, he estado participando en estas guías para tratar de homologar criterios, formas, procedimientos,
pues aún no lo logramos, estamos luchando por esa homologación. Entonces, por favor, escucha los lineamientos del juez de control. Él te va a decir cómo se va a desahogar la audiencia intermedia. Ya vimos, está el artículo 344, me dice cómo se desarrolla la audiencia. Pero escucha al juez, el juez te va a decir, a ver, sobre todo en lo que es ofrecimiento de pruebas, ahí es donde más varía. Formas en que el juez te dice, ofrece la prueba. Hay jueces que te dicen, a ver, agente del Ministerio Público, indíqueme todos sus medios de prueba y sobre qué van a declarar. Entonces, escuche todo el ofrecimiento de prueba, nombres, direcciones y puntos sobre los que va a declarar. Hay jueces que así lo piden. Hay otros jueces que te dicen, a ver, agente del Ministerio Público, ya todos conocemos cuáles son las pruebas ofertadas por todos. Ahorita vamos a comenzar con agente del Ministerio Público. Agente del Ministerio Público, dígame, ¿son los mismos medios de prueba que anunció en su escrito de acusación? ¿Son los mismos que ofrece? Sí, su señoría, son los mismos. Perfecto, ya partimos de ahí. Ya no se repite, ya se señalaron que son los mismos medios de prueba. Ya nada más se dirige a las partes, específicamente a la defensa de esos medios de prueba que ya conoce, porque ya se le corrió traslado, ahí tiene una copia en sus manos, alguno que quiera que se excluya, y entonces solo se centra el debate en los que se excluye. En todos los demás se da por entendido que se admite. Como dice en el siguiente caso, cuando no haya debate para excluir la prueba, tendrá que ser admitida de manera general. Entonces, por eso los jueces te preguntan en estos casos, ¿cómo estás? Si ya lo ofreces, no lo ofreces, en fin. Por eso, escucha, por favor, a tu juez de control. Él te dirá qué es lo que quiere. Una recomendación personal. En muchas ocasiones, cuando ustedes van a litigar a otros estados de la República, se van con la idea de lo que ven en su propia entidad, pero cuando van a diverso estado, pues les cambian las formas. Una recomendación que les doy, platiquen con los encargados de sala, con los jefes de causas, ellos les determinarán cómo se hacen estos lineamientos, porque hay jueces de control que de inmediato entran y las personas, sobre todo los defensores, que van de otro estado de la República, dicen, Dios mío, no sé qué va a pasar acá. Entonces, es una recomendación que siempre les doy. Yo, en esencia, cuando era juez de control, me gustaba dar los lineamientos para que supieran cómo se iba a realizar esta audiencia de intermedio. Bien, entonces ya dijimos, si hay el ofrecimiento de la prueba, se ofrece la misma prueba que se anunció y nadie solicitó que se excluya, debe de ser admitida como regla general. En muchas ocasiones ocurre, por ejemplo, tengo un amigo que es juez federal, y él para sus audiencias intermedias dice que les pregunta a la fiscalía, mismos medios de prueba anunciados son los que oferta, sí. Defensa, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿No quiere que excluyamos ninguno? No, muy bien. Y ya nada más se va a dictar el auto de apertura a juicio oral y termina sus audiencias intermedias bastante rápido. Entonces, por eso les comento, hay que estar pendientes. Ok, vamos a ver. Estamos ofrecimiento medios de prueba. Puedo ofrecer medios de prueba, más medios de prueba que los que puse por escrito, Ministerio Público, asesor jurídico o defensa. ¿Se pueden ofertar más medios de prueba? La respuesta es no. No puedes ofertar más medios de prueba. Establece el artículo 337, Código Nacional, penúltimo párrafo, que el único que puedes llevar después de estos escritos de acusación es la prueba pericial, y te señala ese penúltimo párrafo del 337 que debes descubrir la prueba 3 días antes, solo prueba pericial y solamente 3 días antes de la audiencia intermedia.
Si a ti se te ocurre llegar con esa prueba pericial, por ejemplo, defensa, son a quien más les ocurre, llega la defensa con su prueba pericial y en muchas ocasiones dice, aquí está, en este momento que estamos sentados en la audiencia intermedia, antes de la audiencia o incluso en la misma audiencia, te doy para descubrirte esta prueba pericial. Cuidado, cuidado, porque Código Nacional de Procedimientos Penales, penúltimo párrafo, 337 te dice, tiene que ser 3 días antes. Si tú llegas a descubrir tu prueba, audiencia intermedia, déjame decirte que la van a excluir. Van a solicitar el agente del Ministerio Público, su señoría, solicito que se excluya, porque me acaba de correr traslado. En este momento me acaban de correr traslado. Y la ley establece un plazo para esa situación. Entonces, mucho cuidado. No puedes ofertar más medios de prueba que los anunciados de manera escrita. En el caso de defensas, establece el 340 que puedes llegar a la audiencia intermedia para solicitar lo que son corrección de vicios formales. Y hay un debate muy fuerte también puedo como defensa llegar a ofertar mis medios de prueba a la audiencia intermedia. Ese es un tema de debate a lo largo y ancho de nuestro país. Yo les puedo solamente decir en el estado de Puebla y solamente jueces estatales. Nosotros sí permitimos que lleguen los defensores a ofertar su prueba a la audiencia intermedia. Esto quiere decir que no lo ponen por escrito, sino que lo hacen de manera oral. Pero hay juzgados federales, hay otros estados de la República que dicen, no, si tú no lo hiciste por escrito, no puedes venir aquí a la audiencia intermedia a ofertar medios de prueba, y menos vas a poder en su momento señalar diferentes medios de prueba a los que ya habías anunciado. Entonces, cuidado, no se puede ofrecer más medios de prueba que los anunciados. Anuncié 8 y en este momento ofrezco 10, no se puede. Solamente sería por los 8 inicialmente anunciados. Los otros 2, a menos que sea prueba pericial, que estén en los plazos señalados, no te la voy a admitir. ¿Puedo ofrecer menos medios de prueba de los anunciados por escrito? Sí, sí puedes. ¿Por qué sí puedo? Porque si llegamos a acuerdos probatorios donde dijimos que la niña tiene 8 años, ya no necesito llevar aquel medio de prueba que me va a justificar la edad de la niña. Ejemplo, el acta de nacimiento, la declaración de los padres, a lo mejor un dictamen, un informe médico. Todas esas pruebas son innecesarias porque ya son materia de un acuerdo probatorio. Entonces, ¿puedo anunciar 10? Sí, puedes anunciar 10. ¿Puedes ofrecer 7? Sí, puedes ofrecer 7. Puedes ofrecer menos de los anunciados. Entonces, para que no te preocupes en esa situación. Ok, eso es ofrecimiento de medios de prueba. Vamos a ver, tú, agente del Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, ya ofreciste tus medios de prueba. Y hay el ofrecimiento de ese medio de prueba. Ya ofreciste ese medio de prueba. Vamos ahora a la admisión de medios de prueba. La admisión corre a cargo del juez de control. Él es el que se va a encargar de determinar si admite o no admite estos medios de prueba. Vamos a ver, ¿puedo admitir la declaración del acusado? Si agente del Ministerio Público, asesor jurídico o inclusive la propia defensa me dice, ofrezco la declaración del acusado, yo como juez de control lo voy a admitir y poner en el auto de apertura a juicio oral. Déjame decirte que no. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no se puede admitir la declaración del acusado? Bueno, porque la declaración del acusado es un derecho humano.
es el derecho a la no autoincriminación. Y en ese sentido, yo no puedo obligar a ningún acusado a que declare. No puede haber esa situación. Aquí el acusado está protegido por esta cláusula de no autoincriminación. No puedo por ningún medio obligar al acusado. ¿Sabe qué es su defensa? Ya ofertó que usted declare, ahora declara. O ya dijo el Ministerio Público que es necesario su declaración. No. No solamente lo tenemos en el sentido de que es un derecho del acusado. Ello lo vamos a encontrar en los artículos 377, 378, 379 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él nos va a determinar si quiere o no quiere declarar en juicio oral. Recordemos que esto es preparación del juicio oral. Entonces, ese derecho a no autoincriminarse, ese derecho a no declarar, no solamente lo tengo en Código Nacional de Procedimientos Penales, lo tengo contemplado en la Constitución, artículo 20, apartado B, fracción segunda, pero también lo tengo en instrumentos internacionales. Por ejemplo, lo tengo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en el 8.2. También está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 14.3. Entonces, vean ustedes, tengo todo un bloque constitucional que me dice que el acusado puede no declarar. Entonces, no puedo admitir como prueba. Aunque yo lo pusiera como juez en el auto de apertura, va a declarar el acusado. Es obvio que al momento del juicio oral le van a preguntar, señor, ¿usted desea declarar o no desea declarar? Y si el señor acusado en esa audiencia de juicio oral me dice, no voy a declarar, si me dice esa situación, el 378 me señala, no puedes utilizar ninguna declaración previa de dicha persona. Entonces, ese es el derecho a la no autoincriminación. Entonces, no voy a admitir, yo por lo menos como juez de control, no admito declaración del acusado con todos estos argumentos que les doy. Voy a admitir como medio de prueba el dictamen, ya el perito, esto es el documento y la persona, la respuesta es no. Solamente voy a admitir el medio de prueba. Esto es la fuente de la información, el órgano de prueba que va a ir a declarar a juicio oral. Chequen ustedes 262, perdón, 261, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí les dice que es un medio de prueba. Y el medio de prueba es la fuente de la información. ¿Quién es la fuente de la información? Mi órgano de prueba. Entonces, no llevo el documento, que realmente no es un dictamen, es un informe pericial. Entre documento y persona, órgano de prueba, obviamente me llevo al órgano de prueba, al medio de prueba. Entonces, si me ofrecieran los dos, solamente admito al órgano de prueba. Oiga, ¿y puedo ofrecer como prueba documental todo lo de la carpeta de investigación? La respuesta de igual manera es no, no puedes ofrecer, y yo no te, bueno, puedes ofrecerlo, claro, yo no te voy a admitir como medio de prueba la carpeta de investigación. Hay una prohibición expresa para mí como juez. En los artículos 384 y 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales me dice que no se puede ofrecer, admitir y obviamente desahogar, en este caso, actuaciones que hayan realizado en la investigación de los hechos. Por ejemplo, los policías, los peritos, los agentes del Ministerio Público. Tampoco, fíjense, 384 Código Nacional, tampoco puede utilizar lo que se haya puesto en un acuerdo probatorio, lo que se haya debatido en una suspensión condicional o inclusive cuando se estaba verificando para un procedimiento abreviado. Recuerden ustedes que uno de los requisitos para el procedimiento abreviado, 201, fracción tercera, inciso D,
es la admisión de la responsabilidad por parte de esta persona, del acusado. Señala el 203 del Código Nacional que si el juez no admite el procedimiento abreviado, la apertura de procedimiento abreviado, si no lo admite, ordenará, fíjense, que se borren los archivos correspondientes. Ello con la finalidad de evitar que sean utilizados. ¿Qué tal si lleva a la víctima y dice, oiga, aquí yo tengo un video donde él admite su responsabilidad de los hechos? Por eso el juez ordena que se borren. Pero si no se borraran por cualquier situación, 384 me dice, no puedes utilizar de ninguna manera. Oiga, pero los voy a necesitar mi carpeta de investigación para el apoyo de memoria, evidenciar, superar contradicción, hacer aclaraciones pertinentes. Artículo 376, Código Nacional. Sí, no hay problema. No hay problema de que tengas la carpeta y que podamos hacer estos ejercicios del 376, porque el 44, segundo párrafo de Código Nacional de Procedimientos Penales, te dice, puedes utilizar la carpeta de investigación, lo escrito, para este apoyo de memoria y evidenciar o superar contradicción. O sea, la ley nos permite para estos ejercicios, no que entre como prueba en lo escrito, sino que ayude a recordar o a evidenciar o superar una contradicción. Entonces, ahí está. No admito tampoco documentales de este tipo. Oiga, ¿y puedo ofrecer y usted admitir un informe de riesgo? La respuesta nuevamente es no. El informe de riesgos de la Dirección de Medidas Cautelares, acorde al 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solo es para el debate para la imposición de la medida cautelar. No puedo utilizarlo como una prueba. Imaginen ustedes que lleváramos al integrante de la Dirección de Medidas Cautelares al de riesgos, al UMECA, como le llamamos en muchas ocasiones, a que vaya a decirme sobre este informe de riesgos. Entonces, no está permitido este informe de riesgos. 164, Código Nacional, solo para debate de medida cautelar. ¿Con quién voy a incorporar mi prueba material o documental? Recordemos que el 383, Código Nacional, me dice que requiero una persona para poder incorporar como prueba de un documento o un objeto al famoso testigo idóneo. Y en muchas ocasiones me preguntan, oiga, ¿y qué hago con el testigo idóneo? En muchas ocasiones las defensas decían, no, es que tiene que dar un nombre, o es Hugo, o es Paco, o es Luis, pero alguien tiene que decirlo. En muchas ocasiones fiscalías decían, bueno, que sea Hugo el que introduzca esta prueba, pero a veces resultaba que Hugo no acudía a juicio oral, Hugo ya había renunciado a las fiscalías o ya no lo encontraban. Entonces se ha optado para que pueda ser una persona u otra. Esa es una recomendación que se les da a los agentes del Ministerio Público y a los asesores jurídicos para que no haya problema quién va a incorporar la prueba. Si es que hay un debate sobre ese tema, por lo menos fija a dos personas, para que si no acude una, va la otra y con ella se pueda incorporar la misma. Una pregunta que es muy importante y que en muchas ocasiones los capacitadores tenemos opiniones distintas. ¿Puedo ofrecer yo defensa los mismos medios de prueba de la fiscalía? ¿Pueden ofrecerse los mismos medios de prueba de la fiscalía por parte de la defensa? Y la respuesta es sí. Yo te lo recomiendo. Hay capacitadores que te dicen, no puedes, porque obviamente el objetivo, la finalidad de la gente del Ministerio Público es distinta a la tuya. ¿Cómo vas a llevar los mismos medios de prueba? Pero a veces ocurre que las defensas no dicen
no descubren todo lo que van a hacer en un juicio oral. Y está bien, no hay problema. Pero me ha ocurrido en muchas ocasiones que el agente del Ministerio Público, por X o por Y, se percata de lo que pretende la defensa. Y en ese momento el Ministerio Público, su señoría, me desisto de los testimonios de los policías aprensores. En ese momento la defensa le da el infarto, nos empieza a promover incidencias, solicitudes, súplicas, juez de control, no dejes que se desista el fiscal de esos medios de prueba, porque esta defensa los necesita. A lo mejor para acreditar ilicitud en una prueba, a lo mejor para alguna situación en particular o para corroborar una parte de los hechos, no lo sé. En muchas ocasiones las defensas requieren a estos policías aprensores. Y no siempre es para un tema, a lo mejor pueden decir, es para ver cómo lo detuvieron. No, en muchas ocasiones no tiene que ver con la detención, son otras las razones que tienen las defensas. ¿Qué sucede si ustedes no ofrecen los mismos medios de prueba? Que cuando la fiscalía diga no los quiero, ustedes se quedaron sin esa prueba. Entonces, ¿pueden ofertarla? Claro que pueden ofertarla. Pueden decir, ofrezco los mismos medios de prueba. Y ya en su momento en juicio oral determinarán si los necesitan o no los necesitan. Podrán desistirse de los mismos. Pero si lo requieren, por favor no dejen pasar esta oportunidad de ofertarlos. Muy bien. ¿Cuándo vamos a excluir una prueba? El 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales me dice que yo puedo excluir una prueba, fracción primera, cuando el medio de prueba que se ofrezca genere efectos dilatorios. ¿Por qué van a ser efectos dilatorios? El inciso A nos habla de sobreabundantes. Varios medios de prueba se van a referir a lo mismo, acreditan lo mismo. Entonces, en su momento, realiza un cansancio al tribunal de enjuiciamiento. Si solo va a ir un policía a hablarme del informe policial homologado, adelante. Si solamente necesito un policía para la inspección del lugar de los hechos, adelante. Me ha pasado juicios, audiencias de juicio, donde me ofrecen hasta 3 policías, haciendo los 3 policías lo que es la inspección al lugar de los hechos. Y tú dices, ¿cómo para qué quiero 3 policías haciendo? El policía que conoció, primer respondiente, es el primero que me hace inspección de los hechos. Segundo policía, es el que mandan de ministerial acreditable, el de investigación, me vuelve a hacer la misma inspección de los hechos. Tercer policía, algo no quedó claro o no entendieron y mandaron al policía. Los 3 policías me están declarando sobre el lugar de los hechos. Y no entiendo cuál es la diferencia. Por lo menos al momento de analizar sus declaraciones, me están hablando de lo mismo. Entonces, esas son sobreabundantes. En el caso de sobreabundancia, me dice Código Nacional, dile a la persona que lo oferta que elija entre sus medios de prueba a quién lleva. Aquí tienes 3 policías haciendo inspección del lugar de los hechos. Elige la mejor inspección, elige al mejor testigo, lo que tú quieras, pero no me lleves 3 policías hablando de lo mismo. Impertinentes. Esto es por no referirse a hechos controvertidos. Aquí hay en muchas ocasiones que de momento me ofrecen testigos que dice uno, bueno, ¿y qué tienen que ver con el hecho controvertido, con lo que es materia del juicio oral? Un testigo totalmente impertinente es aquel que me va a decir que el señor era sumamente bueno antes de que lo acusaran de matar a media humanidad. Entonces dices, oye, esto es impertinente, no se refiere a hechos controvertidos, ¿qué tiene que ver con lo que se va a debatir en juicio oral? Otro que son dilatorios son los innecesarios, por referirse a hechos públicos notorios o incontrovertidos. Públicos y notorios, por ejemplo, voy a traer testigos para
justificar que el 25 de diciembre es Navidad, para justificar que el 10 de mayo es Día de la Madre. O sea, eso ya lo sé, es algo público y notorio. O bien que no está controvertido. Acabamos de hablar de acuerdos probatorios, donde dijimos la niña tiene 8 años. Bueno, pues en muchas ocasiones es un acuerdo probatorio y me llevan el acta de nacimiento, la declaración de los papás, la declaración del médico que revisó a la niña que tiene 8 años, y entonces ahí es cuando dices, ¿por qué estás llevando esos testigos? Son totalmente dilatorios por innecesarios. Otra de las razones para excluir una prueba es por haberse obtenido con violación de derechos fundamentales. En este caso, advertimos que en la Constitución del artículo 1 al 28 tenemos lo que antes eran las garantías individuales, hoy derechos fundamentales. Y cada uno de estos artículos me va protegiendo un derecho fundamental. Tenemos los sociales como el 123, por ejemplo, que es el derecho al trabajo. Y hay algunos otros derechos más, pero los esenciales, los antes individuales, estaban del 1 al 28. Bueno, hay una violación de derechos fundamentales, perfecto. Dime cuál es la violación del derecho fundamental. No lo digo ahorita porque vamos a ver ya en la dinámica cómo se hace. También por haber sido declaradas nulas. Yo les comenté que al inicio de una audiencia intermedia pregunto sobre incidencias, porque en muchas ocasiones aprovechan para promover la nulidad del acto de investigación. Entonces, ahí es que hayan sido declaradas nulas. Aquellas que contravengan las disposiciones señaladas para el desahogo. Vamos a pensar, yo estoy manifestando que voy a llevar el informe de riesgos procesales, dirección de medidas cautelares. Ya dijimos que no se puede. O que voy a llevar la grabación de la audiencia donde este acusado admite su responsabilidad para un procedimiento abreviado. Ya te dije que no se puede. Entonces, no puedo admitir esas pruebas. También otra situación, la prueba debe de ser útil. Tengo muchas pruebas, perdónenme, pero muchas pruebas que no contribuyen a nada, que resultan inútiles. Ejemplo, me llevan al médico legista que en su momento examinó al acusado y dices, bueno, lo examinó, a lo mejor va a haber algún debate sobre que hubo una violencia hacia el mismo o que también resultó afectado como consecuencia de los hechos. En fin, no sabe uno como juez cuál es la razón, pero en muchas ocasiones me llega el médico legista y me dice, yo examiné al acusado. Y estaba bien, no tenía lesiones, no nada, gracias. Y dice uno, ¿para qué pasó este testigo en juicio oral? No me sirve la declaración para acreditar ninguna parte del hecho, no es en su momento favorable para acreditar un elemento del tipo penal. Entonces, cuidado, hay sobre todo agentes de Ministerio Público, no es vaciar la carpeta de investigación, es determinar qué requieres, qué necesitas, no es llevar todo lo que hayas investigado, llevarlo a juicio. ¿Qué pasa con la conducta de la víctima? Este 346 Código Nacional de Procedimientos Penales me dice que las víctimas, sobre todo en aquellos delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual de las víctimas, pues no puedes ofertar como medios de prueba para que me digan, es que la persona antes de los hechos tenía esta conducta. O, mire, después pasó esto y aquella situación. No se puede, sobre todo en delitos de carácter sexual, independientemente la conducta anterior de la víctima, no puede ser admitida como medio de prueba. Entonces, eso es lo que nos establece el artículo 346. Muy bien, toda nuestra charla anterior es para llegar a este momento. ¿Cómo solicito que se excluya este medio de prueba? Primero, me tienes que especificar el medio de prueba que pretendes que se excluya, sobre todo cuando ya hemos manifestado que los
jueces te dicen, Ministerio Público oferta todos sus medios de prueba, sí, defensa, ¿cuál quiere que se excluya o no hay ningún debate? Entonces tienes que ser muy preciso. A lo mejor de todos los testimonios yo quiero excluirlo. Entonces me estableces, por ejemplo, la declaración de Luis. Yo quiero que sea excluida la declaración de Luis. Y me vas a establecer la razón de manera clara y precisa, acorde al 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son estos artículos, perdón, ya me fui, es al revés, que son estos artículos, este artículo 346 en sus distintas fracciones. Vamos a poner un ejemplo. La mejor manera es con ejemplos. Solicito que se excluya la prueba material consistente en el arma de fuego, que está como prueba material número tal. ¿Por qué solicita que se excluya el arma de fuego? Su señoría solicita la exclusión toda vez que su forma de obtención fue a través de la violación de derechos fundamentales. El derecho fundamental violado es el del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo primero, que dice que nadie puede ser molestado en sus posesiones, documentos, domicilio y demás. En el caso específico de esta arma de fuego, su señoría, los elementos de policía entraron a la casa de mi cliente sin tener una orden de cateo, sin tener la autorización de ninguna persona y no encontrarse en el supuesto del artículo 290, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no estaba en riesgo la vida, la integridad física ni la libertad de una persona. Entonces, en ninguno de los supuestos marcados por la ley, los policías podían haber entrado al domicilio de mi cliente. Y por lo tanto, solicito se excluya ese medio de prueba por ser violatorio de derechos fundamentales. Específicamente, artículo 346, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, su señoría solicitó que, dado que fue obtenido con violación de derechos fundamentales esta arma de fuego, también se excluya las pruebas derivadas. Ejemplo, la prueba pericial en dactiloscopía y la prueba pericial en balística, toda vez que son frutos de un árbol envenenado. Entonces también solicito que se excluyan dichos medios de prueba. Quiero que vean aquí la fórmula que les traigo. La fórmula que les traigo es un argumento encapsulado. Empiezo solicitando la exclusión del medio de prueba y termino solicitando lo mismo. ¿Qué es la parte más importante? Establecer la razón de manera clara y precisa. Perfecto. Aquí 346 tiene varias fracciones, tiene varios incisos. Especifica por qué y sobre todo justifica dicha causal. Yo puedo decir que hay violación de derechos fundamentales. Puedo en su momento justificar. Necesito llegar hasta la audiencia intermedia para excluir este medio de prueba. No, lo puedo hacer en cualquier momento, pero nuestra plática versa sobre este último momento ante juez de control. Entonces ahí está, justifico para que se excluya no solamente el arma, sino también pruebas derivadas, prueba en dactiloscopía, el informe pericial en balística. Y de esa manera voy excluyendo, voy punto por punto. En este caso del arma, relaciono las periciales porque estas periciales derivan de el que se haya obtenido ilícitamente esa arma. Entonces, aquí es obvio que yo estoy solicitando la exclusión del medio de prueba. El juez lo que va a hacer es correr, escuchar,
correr traslado a las demás partes, escuchar qué es lo que tienen que manifestar. Fiscalía, ¿qué tiene usted que manifestar? No, su señoría, sí hay cateo, sí hubo autorización, sí había esta situación, en fin. Tendrá también el Ministerio Público que justificarlo, no solamente decirlo, sino también justificarlo. Asesor jurídico, ¿usted tiene alguna otra manifestación? Sí, su señoría, por estas razones. Puede nuevamente asesoría jurídica adherirse a lo manifestado por el fiscal o realizar, en muchas ocasiones realizan argumentos más razonados y mejor sustentados que los fiscales. Verdaderamente, en el caso de los asesores jurídicos, sobre todo públicos, son los que más logran estas situaciones. Así es como al final el juez toma una decisión, el juez decide, admite o excluye. Si admite, hasta este momento no se ha concedido amparos contra la admisión de pruebas, porque se señala que es un amparo intraprocesal y que tendrá que desahogarse el juicio oral para saber si impactó o no impactó la admisión de esa prueba. En el caso de que se excluya, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es materia de apelación. Son de las apelaciones que se realizan en contra de las resoluciones de juez de control. Entonces, el 467, permítanme nada más, quiero ver qué fracciones del 467. Es la última, es la fracción décima primera del 461. Entonces, hay apelación y aparte establece el mismo Código Nacional que en estos casos la apelación sí suspende el procedimiento. Eso quiere decir que no se puede remitir el auto de apertura a juicio oral hasta que no se resuelva sobre esta exclusión de prueba. Es decir, habrá en su momento magistrados del fuero local que estarán verificando si fue correcto y todavía podrá acudirse ante el juez de distrito. Finalmente, ¿cómo termina esto? Con el auto de apertura a juicio oral que se dicta en términos del 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es la base del juicio oral. En este vendrá, por ejemplo, de manera específica, acuerdos probatorios que hubieran llegado a las partes y lo más importante, los medios de prueba que habrá de desahogarse en la audiencia de juicio. También si hubo en su momento alguna prueba anticipada. Entonces, vean ustedes, procede el juez de control al final de esta audiencia intermedia a señalar lo que es a resolver el auto de apertura a juicio. Con esto estará dando por terminada su participación el juez de control de su último acto procesal. A continuación tendrá que remitir este auto de apertura a juicio oral, establece que será dentro de los 5 días siguientes. El Código Nacional establece que se manda a Tribunal de Enjuiciamiento. En la práctica lo enviamos a la administración y la administración determinará a qué Tribunal de Enjuiciamiento le va a tocar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que viene, ¿quién es el Tribunal de Enjuiciamiento? Actualmente ponemos competente porque no sabemos a quién le toque. La individualización del acusado es muy importante, sus datos generales, la acusación que deberá de ser objeto del juicio, si hubo correcciones formales que se hubieran realizado, cuáles son los hechos materia de la acusación, si hay acuerdos probatorios al que hubieran arribado las partes, los medios de prueba admitidos y que habrán de desahogarse en juicio oral, prueba anticipada, los medios de prueba que hayan que desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño en caso de que se llegue a esa audiencia, las medidas de resguardo de identidad de datos personales,
no solamente de la víctima, en muchas ocasiones del propio acusado, qué personas deben de ser citadas a la audiencia de debate, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Aquí quiero nada más hacer énfasis, por favor, defensores, es importante, asesores jurídicos, pero sobre todo agentes del Ministerio Público. Es importante que establezcan cuándo se impusieron estas medidas cautelares. Yo como juez de Tribunal de Enjuiciamiento tengo que hacer un descuento del tiempo que estuvo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, si es que ha estado arraigado, en fin, todas estas situaciones yo las tengo que descontar de la pena que se impongan. En muchas ocasiones, ante la falta de esta información, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene que estar mandando oficios para que le aclaren cuál es la medida cautelar, desde cuándo está la medida cautelar, si se cambió. Hay ocasiones como ahorita los juicios están celebrándose después de los 2 años de prisión preventiva oficiosa, pues es obvio que en muchos casos ya se ha cambiado, ha cesado la prisión preventiva y se ha cambiado por otras medidas cautelares. Pero yo necesito saber si estuvo detenido, aunque ahora ya no lo esté, porque le tengo que descontar ese tiempo a su pena si es que resultara con un fallo de condena. Entonces, por eso siempre les pido, verifiquen. Señores defensores, verdaderamente les beneficia, sobre todo a su cliente, si hay estos descuentos. Bien, con eso se estará dictando lo que es el auto de apertura a juicio oral. Y únicamente me queda agradecerles. Gracias por acompañarnos en esta plática. Espero que no haya sido tan rápida. A veces el tiempo es cruel y no nos permite decir más cosas. Antes que nada, agradecerle su presencia y sobre todo al licenciado Manuel por la invitación para esta charla. Antes de que le pase el micrófono al licenciado Manuel para cualquier situación, voy a apagar un momento mi cámara porque mi micrófono está atrás, entonces me tengo que parar. Permítanme, nada más ando buscando dónde está la cámara para poder, un momento desconectar. Ah, acá está. Adelante. Bien, Ya, gracias. ya los escucho, ya está prendida. Adelante. Bueno, eh, lo único que les pusimos un grupo de WhatsApp para quien esté interesado en acceder a las conferencias, está allí en el chat, nada más se pueden incluir. Varios, a petición de varios que así me lo hicieron saber, bueno, pues vamos a tener justamente la constancia de participación a la venta. Su señoría nos ha favorecido para este efecto, y que quede claro, esos fondos son para el liceo académico. Ella no participa de nada de esto, al contrario, lo hace de forma gratuita. Están mandando felicitaciones, doctora Rosalba Elena, a través de Facebook. Además, pues le damos la cordial bienvenida también al juez Mauricio Lozoya, que se encuentra por aquí con nosotros, el juez de la Ciudad de México. Y únicamente, miren, voy a anunciar lo siguiente. La maestra pues ya nos ha aceptado la invitación, y pronto esperemos la vean dentro de nuestra plantilla de los docentes en liceo académico. Nos ha aceptado la invitación para acompañarnos en liceo académico. Y por cuestiones de tiempo, porque tenemos que entregar reconocimiento también a la maestra, vamos a ceder el uso de la voz nada más a las personas. Tengo a Reina Azucena Flores con cámara abierta y a Norberto Soto, ¿sí? Alfredo Garza. Son a las únicas personas que vamos a acceder. Permítanos, nada más 4 personas, y a Yoshira Guadalupe. Voy con la pregunta, debe de ser muy concreta, por favor, Reina Azucena. Adelante. Sí, muchas gracias. Maestra, en caso de que se cambie el hecho que se le imputó, lo cual no está permitido de acuerdo al proceso,
¿qué es lo que se debe hacer? ¿Abrir una incidencia? En ese momento que el agente del Ministerio Público está realizando su exposición sintética, en ese momento es cuando ya te toca a ti declarar, te toca, perdón, te dan el uso de la palabra, en ese momento tú tienes que manifestarle al juez que están cambiando el hecho, que están modificando el hecho. Entonces, de manera inmediata, el juez llamará la atención. A ver, agente del Ministerio Público, le pido de favor que me establezca el hecho. ¿Cómo puedes tú justificar el hecho? Porque, ok, su señoría, fíjese que sí están cambiando el hecho, pero ¿cómo le hago? Lo esencial es llevar, por ejemplo, si ya tú ya te diste cuenta que cambiaron el hecho en acusación, es, por ejemplo, el llevar tu disco, tu DVD o la transcripción, no se lo vas a dar al juez, se lo vas a dar a tus contrarios, es solamente para que el juez vea, su señoría, aquí está el hecho fijado en la formulación de imputación y en la vinculación a proceso, les estoy corriendo traslado para que verifique que no es el mismo hecho que están haciendo valer en este momento. O sea, es obvio que ellos ya lo saben, es obvio esta situación. Es una forma para que ellos no puedan decir, no, su señoría, o no me he dado cuenta, o yo soy un nuevo ministerio público, en fin, para evitar todas estas situaciones. ¿Qué pasa cuando al juez le dicen, no, su señoría, y el otro dice, sí, a ver, por favor, vayan, revisen en la audiencia inicial, formulación de imputación, vinculación a proceso, y regresan? Y cuando siguen en la misma postura, lo que hace a veces el juez es pedir, por lo menos allá en Puebla, pedir al encargado de sala que vaya y verifique quién tiene la razón, para que no nos estén viendo otras situaciones. Okay. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Correcto, voy con la abogada Yoshira Guadalupe. Adelante, abogada Yoshira Guadalupe. Doctora, muy buenas noches. Doctora, mi pregunta es, se establece que de acuerdo al artículo 340, de acuerdo a lo antes expuesto por su señoría, se dice que no se puede ofertar en audiencia medios de prueba. Sin embargo, también escuché referir que en Puebla sí se permite. Después escuché señalar que no se pueden ofertar más medios de prueba de aquellos que van ya señalados en un escrito de contestación de acusación por parte de la defensa. Mi pregunta es, ¿por qué sí permiten entonces ofertar medios de prueba en audiencia que no fueron puestos en un escrito previo? ¿Y por qué no permitir que se oferten más medios de los que no fueron expuestos en ese escrito previo de acusación, de contestación de acusación? Porque ya habían sido anunciados. En este caso, cuando tú presentas el escrito, anuncias la prueba. Y ya lo que se va a debatir en audiencia es si se admite o no se admite esa prueba. En cambio, cuando llegan las defensas hasta la audiencia a ofertar la prueba, en ese momento la anuncian y en ese momento la ofertan. Aclaro que existe ya criterios jurisprudenciales en el sentido de que si no está el escrito de la defensa anunciando los medios de prueba, ya no podrán ser admitidos. Es un criterio jurisprudencial que sobre todo manejan juzgados federales. Entonces, por favor, no quiero que se confundan y que digan, bueno, como ya dijeron en la plática que sí se puede. No, por favor, hay criterios jurisprudenciales que impiden esa situación. Pero es por eso. No puedo ofrecer más de lo anunciado. En el caso de cuando van a la audiencia, anuncian y ofrecen al mismo tiempo. A eso se debe. Correcto, muchas gracias. Voy, permítanme tantito aquí. No, con las manos. A ver, permítanme un segundito. Okay. Un segundito. A ver,
Voy con Marco Antonio Ramírez Severo, ¿verdad? Marco Antonio, adelante, por favor. Sí. Buenas noches, su señoría. Yo sí tengo una duda. Sí, Sé que Puebla es diferente porque yo fui a litigar en una ocasión a Puebla y solicité más de 6 meses, ya había terminado el plazo de investigación complementaria y solicité 15 días más y me lo concedieron, cosa que aquí en Oaxaca no lo han hecho y la verdad no lo permiten. Dijo usted que el Ministerio Público puede fijar a 2 personas para ofrecer la prueba, pero yo ahí le preguntaría, ¿y la idoneidad del testigo? ¿Sí? Porque al ofrecer la prueba debe de ofrecerse a través del testigo idóneo. De hecho, hay hasta una tesis, la 16-20-14, donde dice que no se puede hacer eso. ¿Cuál es el fundamento legal en donde podemos solicitar que sea 2 personas las que puedan ofrecer la prueba? por ejemplo, acá tú acabas de decir algo muy cierto, testigo idóneo. ¿Quién puede determinar qué es el testigo idóneo? Muchos dicen que sea el policía, porque él es el que inicia la cadena de custodia, porque él nos puede hablar de la mismidad de este medio de prueba. Pero también lo puede introducir el perito que analizó ese medio de prueba. La idoneidad no corresponde al contrario del que está ofreciendo la prueba. La idoneidad le corresponde al propio oferente de la prueba. Claro, si yo de momento digo, aquí estamos hablando, policía, que está en su momento recogiendo la prueba, la está embalando, está realizando todos los trámites correspondientes, le pone su cadena de custodia, perfecto, pero también tenemos al perito que está realizando el análisis. Y puede ser más idóneo el perito que el policía, pero eso le corresponde al oferente de la prueba, no nos corresponde a nosotros. Ahí, por ejemplo, en lo que tú nos señalas, es tratar de inmiscuirse y señalar quién sería la persona. Lo que sí no puedes es decir, bueno, si no la puede introducir el policía, que venga y que la introduzca, no sé, alguna otra persona que no tenga contacto con la prueba. Una de las cuestiones que se manejan para este momento de idoneidad es establecer, puedo introducir el objeto o el documento en mi testimonio, porque al final este objeto o este documento solamente es para corroborar, para darle mayor certeza a mi testimonio. Lo que yo como juez analizo, valoro, es el testimonio. Si me dice hay una navaja o hay un cuchillo de 20 centímetros, 30 centímetros, y me está además mostrando el cuchillo, me da más certeza, pero no es porque el cuchillo tenga el valor en sí. Lo que me está dando es mayor certeza al momento de valorar este testigo. Entonces, por eso es lo que se determina. Cualquiera de los dos, tú quieres como Ministerio Público llevar solo al policía, lleva al policía. Quieres llevar al perito, lleva al policía, al perito. Pero en su momento, la idoneidad depende de la razón por la cual vas a introducir esa prueba y la razón por la cual está declarando ese testigo. Esa es la idoneidad. Muchas gracias, doctora. Vamos a cederle la voz, permítame. Alfredo Garza, adelante, por favor. Buenas noches. Tengo una pregunta compleja. Ahí va, trataré de decir lo más claro posible. Las salidas alternas, maestra, usted mencionó que el último momento para solicitarlas es antes del auto de apertura a juicio oral. En la parte final de su exposición mencionó la existencia de un recurso ordinario que pudiese ser algún amparo, incluso alguna apelación. Entonces, ahí no se puede continuar con el acto de apertura a juicio oral hasta en tanto no se resuelva el amparo o la apelación que en un momento dado esté sui judice. Entonces, la pregunta es concreta. Si el juez de control suspende la audiencia y esta queda supeditada a que una vez que se resuelva para continuar la misma, la pregunta entonces será,
cuando se reanude la audiencia, debe de ser contemplando los principios rectores de este procedimiento, es decir, que comparezcan las partes por el principio de concentración, de inmediación, de igualdad entre las partes, o simplemente es un requisito meramente formal y el dictado de la autoapertura a juicio oral se hace en escritorio. Me gustaría esa es su opinión. No sé si quedó claro, maestro. Una vez que termina la audiencia intermedia, el 347 dice que dictas el auto de apertura a juicio oral. En muchas ocasiones los jueces ya llevan un adelanto de este auto de apertura, pero definitivamente será al final de la audiencia cuando ya quede firme. Tú dictas el auto de apertura a juicio oral acorde al 471 del Código Nacional, tienes 3 días para la apelación, pero el auto ya está dictado. Se va a apelación y en su momento tribunal de alzada o el juez de amparo determinará si se admite o no se admite la prueba, pero únicamente será para ese fin. Si se admite la prueba, para establecer que se ha admitido en específico esa prueba, pero el auto de apertura está dictado. Una vez que se ha dictado, ya no puedes irte a estas salidas alternas. Específicamente hay jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento abreviado, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, ya no puede ser resuelto por el tribunal de enjuiciamiento. Ya no hay ocasiones en que los tribunales de enjuiciamiento decían, te lo regreso, juez de control, dicta el abreviado. Ya se pronunció al respecto y nos dice, no, ya no puedes. El último momento es antes de dictar el auto de apertura a juicio oral y el juez ya dictó el auto de apertura a juicio oral. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Voy a tener que disculparme con los que están. Tenemos una clase ahorita a las 9 de la noche, pero yo quiero agradecer en lo particular a la doctora Rosalba Elena el que nos haya acompañado, además de que es una mujer a la que le tengo un gran aprecio y como siempre, excelente, fue mi maestra en la universidad, me dio muchos consejos y además nunca se me va a olvidar, doctora, que gracias a usted tuve mi primer trabajo y lo tengo que decir así, porque usted en su servidor se fijó y de su propio peculio, como gran ser humano que lo es, me admitió como su hijo en el juzgado cuando usted estaba en el sistema inquisitivo, en el tradicional. Yo le agradezco enormemente su participación en Liceo Académico y bueno, pues como hoy lo platicaba con usted, pues esperemos pronto tener noticias para los compañeros que nos haga favor de incorporarse al claustro del Liceo Académico, que va a ser todo un honor. El juez Mauricio Lozoya, no sé si lo conozca, manda una enorme felicitación, que ha sido todo un deleite y un gozo escucharla. Y pues yo le mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que participaron y voy a ceder el uso de la voz a la subdirectora a fin de que proceda a hacer la entrega del reconocimiento virtual. Recuerden que esta conferencia va a estar tanto en la página del Liceo Académico como en el canal de YouTube disponible para que la puedan ver cuantas veces ustedes quieran. Permítanme un segundo y voy a ceder aquí el uso de la voz, doctora. Ya le enviaremos el... Muy buenas noches, muchas felicidades, doctora Rosalba, por su participación en el Liceo Académico. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosalba Elena Zárate Herrera, jueza del Tribunal de Enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Puebla, por haber impartido la charla introductoria gratuita denominada Etapa Intermedia, Ofrecimiento y Exclusión de Prueba, Ciudad de México, 10 de junio de 2024, firma el doctor Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias por su participación y por supuesto gracias a todos los que se dieron cita en esta noche para estar con nosotros en esta conferencia gratuita. Gracias. Pues de antemano, gracias a todos. Maestra, como siempre, brillante.
demasiado público viendo dentro de plataforma Zoom y también en Facebook. Yo les invito a que en sus Facebook repliquen esta conferencia de la maestra. En verdad, imagínense para haber participado en la elaboración de las guías, ¿no? Guías judiciales, el conocimiento que ella tiene, que es enorme. Maestra, muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Puebla, Gracias. que Dios la bendiga. Gracias a todos por haber estado el día de hoy y síganos en redes sociales. Ahorita vamos a un en vivo y pronto, esperemos, lo digo así, pronto se incorpore la doctora Rosalba como maestra. Va a ser un honor para nosotros. Gracias, maestra. Un fuerte abrazo. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.